Hola nuevamente, queridos hermanos y amigos de Iglesia Reconciliación. Soy Eder Hernández y esta es la serie de devocionales titulada En Dios Confiamos. Cada día te compartimos una porción de la palabra de Dios, una reflexión de la Biblia para contribuir a tu crecimiento espiritual. Y nuestro tema de hoy se titula ¿Cómo lidiar con el pecado? Parte 2. Si no has visto la primera parte, te invito a que le pongas pausa a este video, busca en YouTube o en Facebook la primera parte de para que veas la secuencia y tengas este arsenal completo contra el pecado. Hoy es cómo lidiar con el pecado, segunda parte. Y lo que vamos a ver hoy también, así como ayer vimos dos pasajes, hoy veremos otros dos pasajes en la Biblia. Primeramente, segunda de Corintios, capítulo 7. Versículo 10. ¿Cómo vamos a lidiar con el pecado? Además de lo que mencionamos el día de ayer, tenemos esto. Dice aquí, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Aquí el apóstol Pablo escribía a los corintios y les decía, hay tristeza que viene de Dios y hay tristeza producida por el mundo, por las circunstancias, la sociedad y esta corriente lejana a Dios, esta corriente contraria a Dios. Hay dos tristezas. Dice, la que viene de Dios, aunque si bien es tristeza, dice que produce arrepentimiento en nosotros y de eso no tenemos por qué sentirnos mal, por qué molestarnos, por qué quejarnos o quererlo rechazar. Dice, la tristeza que viene del mundo produce muerte. El arrepentimiento produce vida. Hay gente que se siente mal porque la pregunta, el tema de hoy es ¿cómo lidiar con el pecado? Pues hay gente que trata de lidiar con el pecado, con sus malas acciones, decisiones, pensamientos, emociones, etcétera, con las cosas que deshonran a Dios, que desagradan a Dios, tratan de lidiar con ellas a través de las consecuencias naturales que esto trae. Es decir, nos sentimos mal porque cometimos un error, porque eso nos trajo consecuencias. Tal vez mentimos, por supuesto no debimos haber mentido, y eso nos trajo un problema. Nos metimos en problemas a causa de esa mentira. Nos metimos en problemas a causa de esos vicios, de esos hábitos, de esa forma de expresarnos, por cualquier cosa. Entonces queremos corregirnos y reflexionamos y decimos, wow, pero es que esto me está causando mucho daño. Pero la Biblia dice que la tristeza que produce el mundo trae la muerte. En cambio, la tristeza que produce Dios trae arrepentimiento y produce vida. ¿Qué quiero decirte con esto? Que para combatir el pecado, para lidiar con el pecado, no basta con el hecho de sentirnos mal por las consecuencias naturales del pecado, sino que lo primero para lidiar con el pecado es nuestro sentir delante de Dios. Nuestra vergüenza, no con quien se pudo dar cuenta de que hicimos o dijimos tal cosa, sino nuestra vergüenza delante de Dios, porque con quien estamos quedando mal, a quien le estamos fallando en realidad y sobre todo es a Dios mismo. Por eso, nuestro segundo pasaje de hoy es Proverbios 16, capítulo 6, que dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Así nos trata Dios. Y con el temor de Dios, los hombres se apartan del mal. Fíjate bien, con el temor de Dios, los hombres se apartan del mal. No es tener miedo a las consecuencias naturales del pecado lo que va a hacer que dejemos de pecar. Es el temor de Dios el que nos lleva a apartarnos de lo que le desagrada. Es el temor de Dios lo que nos lleva a buscar hacer su voluntad. Y como lo dice aquí, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Si quieres ayudar a alguien en su pecado, no lo vas a lograr juzgando, señalando, criticando. Lo vas a ayudar con misericordia y con verdad. Así se corrige. Y repito, Dios así nos trata. Jesús así trató con el pecado en las personas y ellos se apartaban de su pecado. Si Dios pone su temor en nuestro corazón, entonces nos apartaremos del mal. Repito, como podemos ver en estos dos pasajes, 2 de Corintios 7:10 y Proverbios 16:6, el temor a las consecuencias del pecado, el temor a que te descubran, el temor a que las cosas no marchen como tú querías a causa de esa falla, no es lo que te va a corregir, es el temor de Dios. ¿Cómo lidiar con el pecado?
En esta segunda parte estamos descubriendo que necesitamos el temor de Dios. Y también el salmista clamaba a Dios y le decía: pon tu temor en mi corazón, permite que yo crezca en tu temor. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Son algunas de las oraciones que se registran en la Biblia. Tú puedes orar lo mismo y pedir el temor de Dios, porque con eso te apartarás del mal para agradar a Dios. Es nuestra reflexión de hoy en el devocional En Dios Confiamos. Espero que te sirva. Aplica la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos en una siguiente ocasión.